Bueno, amigos y amigas, entonces continuando acá con el estudio, ya habíamos visto entonces la primera, la celda 1, digamos, de acuerdo aquí a lo que teníamos en el Word, la celda 1 que no tenía fórmula, la celda 2 que son los PIB de operaciones o volatilidad, vamos a ponerle que o es la volatilidad en estos casos. Entonces esto lo podíamos calcular, la cantidad de operaciones que teníamos, basándonos en la calculadora de volatilidad, y de allí elegir la cantidad de operaciones que nos iba a abrir el bot supuestamente, pero también teníamos la posibilidad de modificar o hacer una prueba con distintas distancias entre órdenes para ver si el bot nos abriría más o menos operaciones. Por ejemplo, si teníamos en 20, vemos que si tenemos que trabajar con 220 pip de volatilidad máxima, como habíamos sacado un promedio aquí, 220 pip, por ejemplo, para el euro dólar, si tenemos una distancia entre órdenes de 20 pip, 220, nos abriría el bot 12 operaciones, por eso pusimos aquí el cálculo, pero esto era para el euro dólar. Pero habíamos visto que había también, de acuerdo a la calculadora de PIB, de acuerdo a las calculadoras de margen y el apalancamiento, por ello se agregó aquí, teniendo en cuenta el apalancamiento, el valor de PIB, la volatilidad. Habíamos visto que por ahí eran convenientes otro par de divisas como el AUD-CAD, y ese AUD-CAD que teníamos que hacerle era controlarle también la volatilidad, porque podría ser que sea un activo de PIB más barato, podría ser un activo donde apalancado sea mucho más económico, pero que sea altamente volátil. Entonces, además de estas pruebas, había que compararle la volatilidad con esto, y si incluso era menos volátil, por ejemplo, lo comparamos con el euro dólar, el AUD-CAD no solo es más barato el PIB, no solo el margen es más económico, sino que además no es tan volátil incluso. Entonces, si elegimos este activo en la tabla, nosotros tenemos que podemos reducir en una operación lo que nos abriría el bot cuando flote máximamente esos 200 pip, o sea, porque no llegaría a una volatilidad tan alta, entonces abriría menor cantidad de operaciones. En este caso nos abriría o nos ahorraríamos una operación menos, y ello lo que implicaría es que también el lotaje, tanto en la flotación como en el margen, se ahorre ese 70% que ya es muy elevado después de la operación 10. Entonces era más conveniente quizás usar ese tipo de par de divisas. Bueno, eso era el resumen de la parte anterior. Lo que había que chequear, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, comparar divisas. Acá se hizo el ejemplo, ustedes lo tienen al ejemplo disponible y donde sacar los datos. Si recuerdan, aquí tenían la calculadora de los PIB para comparar, tenían la Forex Time, tenían varias cosas, y aquí tenían para sacar los apalancamientos más altos que por ejemplo ofrecía RoboForex, hasta uno en 2000, cómo ahorraba el margen, todas las cuestiones que se fueron hablando, pero como para terminar estas dos columnas, la columna 1 y 2, por eso lo vamos completando aquí. Y vamos a ver la columna número 3. ¿Qué es esto? La columna número 3 de la tabla. Aquí lo tenemos, por eso lo habíamos puesto. Ustedes fíjense que habíamos puesto el número 1. Esta es la primera que hay que chequear. Bueno, esto ya está hecho. La columna número 2, ver estas consideraciones que hablamos. Y vamos a pasar a la columna 3. Ustedes, para que sigan el estudio y no se confundan, seguimos aquí, que es cada columna. Aquí tenemos que la columna 3 es la del lotaje, es una celda o contiene celdas con fórmulas para cambiar el lotaje. ¿Por qué queremos cambiar el lotaje o probar distintos lotajes? Porque es una de las cuestiones que nos permite hacer el bot. Ustedes aquí cuando dicen lotaje, aquí ustedes ven que esto es por defecto, pero ustedes lo pueden ir cambiando, porque aquí hay que hacer una salvedad.
estamos haciendo un cálculo y ustedes van a ver que me restrinjo mucho o les digo estos valores son altos porque estamos haciendo suposiciones de cuentas estándar donde ustedes tienen que ver que un lote estándar es una cantidad o proporcional bastante elevada, porque son 100.000 unidades de la moneda base. Entonces por defecto viene con el mínimo valor. Ahora en las cuentas Zen, donde el saldo se multiplica por 100 y se expresa en centavos, se puede utilizar lotajes más altos, y por ello es el uso de esta planilla para calcular tanto en estándar, pero van a requerir valores. Quizás si cambiamos apenas el lotaje de 0,01 a 0,02 de diferencias de 500 a $1000 por cada punto que le subamos, cosa que en la cuenta estándar no sería así. Pero como este es un cálculo de ejemplo en estándar, porque es lo que más comúnmente las personas entienden, vamos a ver cómo es en estándar y después se van a aplicar ejemplos en cuentas Zen, que son las que más se van a adecuar a los capitales que tenemos, o vamos a tener una mejor regulación de el saldo que disponemos para elegir un lotaje más adecuado. En la cuenta estándar ya al tener la posibilidad únicamente de tener un lotaje muy bajo, 0,01, pero eso en dólares, y más si no utilizamos un apalancamiento correctamente o no tenemos en cuenta ciertas cuestiones, en cuenta estándar las volatilidades de este bot pueden hacer que un saldo de $1000 o 2000 no sean significativamente suficientes para la operación cómoda de este bot. En cambio, en cuenta Zen es mucho más fácil regular este tipo de cuestiones y adaptarlo perfectamente al saldo. Pero no obstante, para el estudio utilizamos esta cuestión de la cuenta estándar como para que se vea. Entonces vamos a ver que este lotaje es 0,01, y a partir del siguiente video, habiendo hecho esta introducción, vamos a ver cómo variar estos valores.